Mientras se van conectando los demás compañeros, vamos a ubicar el tema de los testamentos especiales para poder conocer por qué se llaman especiales, que están previstos dentro de la sucesión voluntaria o testamentaria. Doctor, ¿está con sueño o con hambre? No, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se me oye muy bajito o qué? ¿O aumento mi volumen? No, no, como que estuviera bostezando, doctor. ¿Así? ¿Un vacío? A veces. Es raro. Puede ser la señal, pero no se pierde el audio, ¿no? No, 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 no. O escuchan una voz gruesa, digamos. Tampoco, yo creo. Tampoco, No, de sueño es muy temprano, pues, chicos, para dormir. Y ustedes tienen clase hasta las 10 o 10 menos 20, ¿no? 10 y 25. 10 y 25. El día de hoy, o sea que les espera una larga jornada todavía. Tenemos examen, doctor, la Ah, no me siguiente hora. digan, ¿cierto? ¿De qué Sí, materia, si se puede saber? derecho administrativo. Ah, pero es fácil para ustedes, ¿o no? Ley 2341, Sí. sencillo, su decreto reglamentario. Estudiando ¿Usted sabe de cualquiera, derecho loco. administrativo, Ah, doctor? perdón, ¿Usted sabe de derecho administrativo? sí, llevo algunos casos administrativos. Ah, Llevo algunos casos administrativos. Bien, a ver, ¿por qué estos testamentos se denominan especiales? A ver, siguen conectándose los compañeros. Faltan dos más. ¿Ya? Se llaman especiales mientras se van conectando a manera de preámbulo porque son testamentos que son otorgados en situaciones bastante excepcionales o circunstancias bastante especiales. Generalmente circunstancias o situaciones de urgencia, de peligro, ¿ya? Testamentos que por las circunstancias que se presentan no son otorgados con las formalidades que exige la ley para los testamentos cerrados o para los testamentos abiertos, ¿cierto? Sino que admite excepcionalmente que dichos requisitos o dichas exigencias sean pasados por alto, llamemos así. Pero el fundamento o el argumento es la situación de peligro, la situación de emergencia, la situación de urgencia que se puede dar. ¿Cuáles son estas situaciones? Terremotos, lo reconoce el Código Civil, epidemias, enfermedades contagiosas, inundaciones, incendios, calamidades, casos de infortunio que pueden afectar a un colectivo, a muchas personas. Dentro de estos casos de infortunio o calamidades, también están conceptualizadas las guerras, el caer prisionero, el ser movilizado o el estar en campaña. ¿Ya? Una de las características esenciales de esta clase de testamentos que son otorgados en situaciones excepcionales, reitero, es que van a perder su eficacia legal si después de un determinado periodo de haber concluido esas circunstancias de urgencia, esas circunstancias de peligro, ¿ya? No haya fallecido el que ha otorgado este testamento.
Es decir, a ver, uno que estuviera en un terremoto, otorga un testamento especial porque hay un riesgo grave y el terremoto pasó, no falleció el que habría otorgado el testamento, entonces hay un tiempo o para formalizar el testamento o para dejar sin efecto ese testamento. Pierde su eficacia legal. ¿Por qué? Porque las circunstancias de emergencia y de peligro que generaron su otorgamiento han pasado y sobre todo el que otorgó el testamento no ha fallecido en esas circunstancias de peligro o de emergencia. Por tanto, se deja sin efecto como si nunca hubiera existido y el testador puede, ahora que no se encuentra en una situación de peligro o de emergencia, puede realizar, elaborar o dictar su testamento, ya sea abierto o cerrado, cumpliendo con todas las formalidades de ley. ¿Ya? Esos son los llamados testamentos especiales, que dicho sea de paso reciben una clasificación circunstancia por circunstancia. Veamos cuáles son. A ver, un testamento en su definición, porque lo hemos visto su conceptualización, es considerado como aquel acto o negocio jurídico de última voluntad, como les decía, que otorga a una persona omitiendo las formalidades y requisitos exigidos para los testamentos denominados ordinarios o solemnes, es decir, abiertos o cerrados, ¿no? ¿Por qué omite esas formalidades? Por las circunstancias insalvables o insuperables que hacen prever, que hacen presumir, que hacen temer fundadamente por la vida del testador, ¿no? Viéndose en uno de esos peligros, de esas calamidades, de esos terremotos, de guerras, de campañas, de movilizaciones, las personas piensan, puede que no vuelva, ¿cierto? Puede que muera. Entonces, de suscitarse aquello y en una situación de extrema urgencia o emergencia o de peligro, puede otorgar estos testamentos omitiendo o saltando algunas formalidades y requisitos que se exige para los testamentos ordinarios. ¿Listo? Por eso se llaman testamentos especiales. Bien. ¿En cuántas clases se clasifican estos testamentos especiales? Pero acá hay una diferenciación con los testamentos solemnes. Y la diferenciación radica, dice, en que estos requieren de un menor rigor, los especiales, ¿no? De un menor rigor formal y el cumplimiento de requisitos mínimos. De ahí que son testamentos especiales, extraordinarios o privilegiados y no generales, no ordinarios. Surten sus efectos, estamos hablando de los testamentos especiales, a la muerte del testador. Sin embargo, están también sujetos a la caducidad ipso facto, que quiere decir caducidad de hecho. ¿Por qué? Porque tienen una duración temporal. Cuando desaparecen las causas que han fundado su otorgamiento, ¿ya? Hay un plazo que la ley establece que si va a seguir vigente o va a caducar. Para testar en la modalidad de los testamentos especiales, solo se requiere la presencia de testigos. Si es que los hay, imagínense buscarse un testigo en un terremoto, en una guerra, en un buque que se está hundiendo, en un avión que se va a caer. Imagínense preguntar, ¿quieres ser mi testigo? Posible, por eso dice, sí los hay, dependiendo de la forma en la que se va a otorgar el testamento. ¿Sí? Debe quedar claro que los testamentos especiales, a diferencia de los testamentos solemnes, solo son otorgados en situaciones especiales que nos demuestren o nos hagan presumir que existe un riesgo o peligro inminente sobre la vida del testador. Solo en esas situaciones se van a poder otorgar esta clase de testamentos. Bien, ahora sí, veamos cuáles son. Testamentos en caso de riesgo grave. Artículo 1134 del Código Civil.
Fíjense lo que dice el Código Civil, primeramente. En caso de riesgo grave que amenaza al testador por causa de epidemia, calamidad pública, accidente o enfermedad imprevista, en lugar o circunstancia que impide acudir a las formas ordinarias, el testador puede disponer su última voluntad, sea de palabra, sea por escrito, bajo los requisitos siguientes que en estos casos la ley puede exigir. Ahora, conforme ven ustedes en la diapositiva, que es lo mismo que está diciendo que el Código Civil. El testamento otorgado en caso de riesgo grave precisamente se lo otorga ante la imposibilidad de valerse de las formas ordinarias, es decir, dar un testamento cerrado o dar un testamento abierto, por hallarse en un lugar donde se encuentra en riesgo grave que amenace la vida del testador. ¿Por qué causas? Epidemia, calamidad pública, accidentes, enfermedad imprevista en un lugar o circunstancia que impida al testador acudir a dictar testamento cerrado o abierto. En estos casos, conforme regula el artículo 1134, el testador puede disponer su última voluntad por escrito o de palabra. Fíjense, ¿no? Se omiten ciertas formalidades, por escrito o de palabra, cumpliendo los siguientes requisitos. 5 testigos, o por lo menos 3, si no pueden ser habidos los 5. Si el testamento se va a otorgar de forma escrita, deben firmar el testador y todos los testigos presenciales para darle validez a ese testamento otorgado en caso de riesgo grave. De tratarse de un testamento especial en forma verbal solamente, los testigos deben firmar el acta de otorgamiento con la misma previsión del inciso anterior. ¿Qué quiere decir? En presencia de 5 testigos, mínimo 3. ¿Ya? El acta deben firmar. Porque si el testamento es verbal, los testigos conocen el contenido del testamento y todas las frases que el testador ha podido decir. Pero si en algún caso no se puede levantar y firmar un acta, simple y llanamente, lo manifestado por el testador de manera verbal va a tener precisamente todo el valor legal como testamento verbal. La eficacia legal de esta clase de testamentos otorgados en casos de riesgo grave, chicos, va a surtir sus efectos jurídicos cuando concurran las siguientes circunstancias, es decir, se va a cumplir y se va a aplicar la voluntad del testador que otorga un testamento en casos de riesgo grave cuando ocurra lo siguiente. ¿Ya? 1. Cuando el testador fallece como resultado del riesgo o dentro de los 3 meses de haber cesado la causa que le ha inducido a testar. Es lógico, ¿no? Si el testador se ha visto urgido, se ha visto apremiado por dejar un testamento, así sea verbal en una circunstancia especial de peligro o riesgo grave, ese testamento va a tener todo el valor legal, ¿ya? Primero, si el testador ha fallecido como consecuencia de esos riesgos graves que se han acontecido. Y segundo, dentro de los 3 meses de haber cesado la causa que le ha inducido a testar. Ahora, si el testador muere en ese intervalo, es decir, dentro de los 3 meses, el testamento escrito o el acta se debe depositar bajo constancia ante un notario de fe pública. En su caso, el más próximo deberá informar a los interesados. ¿Qué quiere decir el más próximo? Uno de los testigos o el notario donde se ha dejado el testamento. Se debe entender que el notario o cualquiera de los testigos
deben informar a los herederos sobre la existencia de un testamento. Para eso es que se establece la exigencia de los testigos vecinos. Primero, porque conocen el contenido de la voluntad que ha dejado el testador, o quizás no lo ha hecho y ha sido verbal. Y segundo, porque van a ser los encargados de comunicar a los herederos que su papá o sus papás han dejado un testamento. ¿Ya? Entonces, testamentos en caso de riesgo grave. Si el testamento es solo verbal, porque la ley lo permite así, cualquiera de los testigos informará a la autoridad judicial más cercana. ¿Ya? Se debe informar a la autoridad judicial más cercana de donde nos encontramos. ¿Para qué? Para que se ponga en conocimiento de los herederos forzosos sobre la existencia de un testamento que han dejado sus papás o su papá. Eso cuando concluya la muerte del testador dentro del periodo de 3 meses de haber cesado todo riesgo grave, toda epidemia, toda calamidad, todo aquello. De no ocurrir, de no suscitarse, de no materializarse la muerte o fallecimiento del testador, el testamento que él haya podido dejar en circunstancias de riesgo grave va a caducar a los 3 meses de su otorgamiento. Ya va a caducar. ¿Por qué? Porque no ha fallecido como resultado de la contienda, del riesgo grave y todo aquello, y pues tiene todo el derecho a asumir sus bienes mediante su titularidad. ¿Ya? Testamento otorgado en caso de riesgo grave. Otro, el testamento especial otorgado a bordo de nave o aeronave. ¿Ya? Por favor, no tienen que confundirse. Una cosa es el testamento otorgado en caso de riesgo grave y otra cosa es el testamento a bordo de nave o aeronave. A ver, es solamente un ejemplo desde el punto de vista académico, chicos. Que se esté realizando, digamos, un vuelo. A ver, un vuelo, ¿ya? Y en el vuelo les informan de cabina que hay un problema en el avión y el avión se va a estrellar, ¿cierto? El avión se va a estrellar. Un accidente en avión se dice que es muerte segura, ¿cierto? Se dice que es muerte segura. ¿Es un riesgo que puede ameritar la otorgación de un testamento especial? ¿O qué cree? ¿Mm? Eso no es un riesgo grave. Sí, Sí, doctor. Es un riesgo grave. ¿En nave o aeronave? Aeronave. Aeronave. El Titanic se va a hundir. ¿Riesgo grave o no riesgo grave? Grave. Riesgo grave. Entonces, cuando hablamos de testamentos otorgados a bordo de nave o aeronave, tenemos que establecer que en las condiciones similares de imposibilidad de acudir a las formas solemnes que en el caso anterior y en previsión de lo que pudiese ocurrir en el trayecto, ahí está, los viajeros a bordo de nave, sea marítima, fluvial, lacustre o aérea, pueden testar durante el recorrido ante el capitán o comandante de la nave. ¿Sí? A ver, si fuera una nave
¿Tiene capitán o tiene comandante? Capitán. ¿Un barco tiene comandante o capitán? Capitán. ¿Y un avión? Comandante. Entonces la norma dice que ante la inminencia de algún peligro inminente en el que pueda perderse la vida, los viajeros a bordo de nave, sea marítima, fluvial, lacustre o aérea, pueden otorgar testamento durante el recorrido del viaje, ya sea ante el capitán o el comandante, o a falta de dice, es decir, capitán o comandante, ante quien sigue en rango inmediato, en presencia de por lo menos 3 testigos que los puedan secundar. Observándose en los demás y en cuanto sea aplicable, según el caso, lo previsto sobre testamentos cerrados, abiertos o verbales, debiendo anotarse el otorgamiento en el diario de a bordo. Los barcos tienen un libro de novedades, ¿cierto? El avión creo que no tiene, pero deberá de alguna manera aplicarse cualquiera de las reglas que pudiera existir para poder otorgar ese testamento. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el testamento que se puede otorgar en nave o aeronave. Hagan la distinción, por favor. ¿Ya? Sigamos. Testamento militar. Todos estos testamentos que estamos viendo, riesgo grave, testamento en nave o aeronave, el testamento militar, están dentro de la clasificación de los testamentos especiales. ¿Estamos? Están dentro de la clasificación de los testamentos especiales. El artículo 1137 del Código Civil establece este tipo de testamento, ¿no? Y en el subtítulo ustedes van a encontrar testamento militar. En su párrafo 1, establece, conforme dice también la diapositiva, que los militares, los asimilados a las Fuerzas Armadas en general y los movilizados en campaña, ¿ya? Pueden testar ante el jefe de la unidad militar y en presencia de 3 testigos, firmando la disposición testamentaria, todos ellos, y haciéndose constar por qué no firma el testador, ¿no? Entonces tiene que hacerse constar por qué no firma el testador. Si no supiera o no pudiera firmar. Este testamento también debe anotarse en el libro de novedades o de partes de la unidad militar y se va a poner en conocimiento, se va a transmitir por el orden regular al ministerio respectivo, que en este caso sería el Ministerio de Defensa, ¿sí? Para su guarda, custodia o depósito en el archivo y la comunicación correspondiente a los interesados en caso de producirse el fallecimiento del testador. Reitero, para que esta clase de testamentos especiales tengan eficacia legal, ¿sí? Debe concurrir el fallecimiento del testador en esa circunstancia especial de peligro, de emergencia, como sea. Y fíjense que en el testamento militar el código es claro, dice los militares, 1, los asimilados a las Fuerzas Armadas en general y los movilizados en campaña, ya pueden testar ante el jefe de la unidad militar. ¿Listo? Tenemos que ser muy precisos en los términos, ¿ya? Y lógicamente, la otorgación de ese testamento en estas circunstancias tiene que anotarse en el libro de novedades o libro de partes de las unidades o de la unidad militar. Y su comunicación debe correr el conducto regular que suele hacerse en esta clase de situación.
¿Listo? Ese es el testamento militar. Ahora, cuando hablamos de la eficacia legal del testamento militar, fíjense, aquí hay una explicación. Del examen del artículo anterior y los siguientes, se infiere que los testamentos militares pueden ser otorgados en 3 circunstancias particulares. Durante la campaña militar, ¿sí?, podrá ser otorgado necesariamente por escrito y firmado por el testador en presencia de 3 testigos ante el jefe de la unidad militar. En caso de no saber o no poder firmar por algún impedimento físico, se hará constar tal circunstancia. En relación a la eficacia legal del testamento, ¿sí?, se va a tener por todo el tiempo que dure la campaña en el que intervenga el testador. Si fallece, ese testamento adquiere eficacia legal porque se va a cumplir las disposiciones manifestadas en ese testamento. Pero si no fallece, va a caducar en el plazo de 3 meses de que el testador regrese con vida. Reitero, la condición para la eficacia legal de estos testamentos está sujeta a que el testador verdaderamente muera, porque si no muere, al término de 3 meses de haber cesado la campaña o de haber retornado con vida el testador, queda en la nada. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta este tema. Doctor, o sea, no he entendido la última parte que dice que cuando llega a sus 3 meses caduca. Claro, resulta que este testamento, hablemos del militar, se otorga en circunstancias también especiales, ¿cierto? Ahí dice, en campaña, digamos, ¿ya? Acá. Campaña militar. Entonces, ante esta circunstancia, el testador otorga ese testamento en presencia de 3 testigos ante el jefe de la unidad militar. Pero para que este testamento tenga eficacia legal y sea cumplido, debe fallecer el testador en campaña, en esa campaña militar en la que se encuentra. Porque si no fallece y se torna con vida, ese testamento caduca, es decir, queda sin efecto a los 3 meses de que el testador ha regresado con vida. ¿Por qué? Porque al regresar con vida, él tiene la oportunidad de volver a hacer su testamento cumpliendo con todas las formalidades de ley de forma más cómoda, disponiendo quizás los bienes de manera más adecuada. A eso se refiere. Pero si él fallece en campaña, entonces ese testamento es comunicado a los interesados, a los herederos por el conducto regular. No sé si han visto en algunas películas cuando hay tropas movilizadas o están en campaña y fallecen. Hay una película muy interesante, no sé si la han visto, Rescatando al Soldado Ryan. No sé si la han visto. Sí, doctor. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿quiénes comunican de la muerte de un soldado a sus familiares? Es mediante el Ministerio de Defensa, ¿cierto? El gobierno. Un militar se acerca al domicilio de los papás, les entrega una bandera y les comunica que su hijo ha fallecido en campaña. ¿Sí o no? De otorgarse un testamento de esas características en esa circunstancia, ese testamento se debe cumplir. Pero si habiendo quizás con el temor, con el peligro de que iba a fallecer, ha otorgado ese testamento, pero no fallece y retorna, entonces caduca ese testamento, pierde su eficacia legal, pierde su valor. Es como si no hubiera existido. ¿Listo? A eso se refiere. No, yo le decía por el tiempo. ¿Por qué 3 meses todavía, doctor? Hay que esperar para que caduque.
para ver si el que ha llegado con vida cambia o lo hace de oficio. Si no hace nada, al cabo de 3 meses caduca. Y es un plazo, buena observación, es un plazo universal en nuestra legislación civil. Vamos a ver una segunda circunstancia. Fíjense, segundo caso, 1139. El militar y en general el movilizado, fíjense, cada palabrita puede cambiar. El A dice durante la campaña militar. El B dice el militar y en general el movilizado en caso de campaña pueden, al entrar en acción o estando heridos en el campo de batalla, ¿no?, declarar su última voluntad ante 2 testigos o compañeros de armas, o entregarles el pliego que contenga su testamento firmado de su puño y letra. Ahora, ¿qué pasa si este herido, si este posiblemente muere, como dice, posiblemente voy a morir, ha hecho su testamentito en un papel y lo entrega, no muere, o si estando herido sana? Lo propio, se aplica la regla anterior, retorna o es desmovilizado de las operaciones militares y dentro de los 3 meses va a caducar ese testamento, va a quedar sin efecto. Ahora, si él llegando inmediatamente se acuerda, se da cuenta que otorgó un testamento y lo caduca, lo rompe o pide que le devuelvan y lo rompe, listo, ahí queda sin efecto. Esto tiene una teoría, chicos, y vale la pena que les comente. Los testamentos especiales, si bien nacen en el derecho romano, tienen bastante influencia del derecho germano, del derecho alemán. No olvidemos que los alemanes son quienes han iniciado una Primera Guerra Mundial en 1900. ¿Cuándo se da la Primera Guerra Mundial? 1915, 17. Por ahí va. 1914, Doc. 14, ¿cierto? Sí, y termina con el Tratado de Versalles en 1919. La Segunda Guerra Mundial, también por los alemanes, vamos a hablar así porque después hay los alineados, los no alineados, todo, en 1940 y tantos, ¿cierto? Tiene gran influencia germana, alemana, en el sentido de testar en campaña, en guerra, en movilización, en plena, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman ellos? En pleno ambiente de guerra, como podrían decir, en el infierno, decían los alemanes, ¿no ve? E inclusive cuando se cae prisionero, o se caía prisionero. Fue una muy buena interrogante el tema. ¿Por qué en 3 meses? ¿Por qué no llegar y decir, di un testamento, queda sin efecto? Porque muchos han llegado afectados mentalmente. Muchos de los que estuvieron en guerra, muchos de los que estuvieron en campaña, movilizados, han llegado afectados mentalmente. Y ahí ha surgido otra figura. Ahí surgió la figura de que cuando dio el testamento, cuando estaba bien, porque cuando llegó estaba ido, ¿no? Como se ve en las películas, en muchos casos. Entonces, de ahí van haciendo un plazo más o menos prudencial para poder determinar o de oficio y personalmente caduca el testamento especial que otorgó, o al cabo de 3 meses, como está vivo, no ha muerto, porque lo que genera la otorgación de esos testamentos es el peligro inminente de la vida de los testadores. Un accidente veamos del principio, riesgo grave, calamidad, pandemia, desastre, terremoto, lógico. Hay gran posibilidad de morir. Aeronave, hasta que me digan que el avión se va a caer, listo. O sea, no voy a esperar con cierta seguridad, puedo vivir, ¿cierto? Es más del 50% muerte segura. Circunstancia urgente de peligro y especial para otorgar un testamento de esas características. En campaña militar, movilización de tropas, todo aquello, lógico, ¿cierto? Bien pueda volver, bien no pueda volver. Y en plena guerra, caer prisionero también es una circunstancia especial en la que se puede otorgar un testamento
en la clasificación de los testamentos especiales. Ahí nace esa postura de otorgar un plazo mínimo de 3 meses. ¿Listo? Doctor, ¿y qué pasa en el caso, por ejemplo, del avión en este caso, los testamentos especiales, Ajá. que si una persona da su testamento al capitán de una nave y todos mueren, entonces se sigue nomás por los herederos forzosos o legales y todo eso? Exactamente, muy bien. Principio de prevalencia. Ante la existencia de un testamento y ante la existencia de una duda razonable en el cumplimiento de formalidades o la misma existencia en casos especiales, va a prevalecer la sucesión legal. Muy bien. Así dice la norma. Ese es el principio de prevalencia. Reitero, ¿por qué? Porque la sucesión voluntaria o testamentaria es susceptible de ser impugnada también. Por eso hay que tener mucho cuidado al fraccionar un testamento. Y peor, si nuestros futuros herederos no se llevan bien. Peor si hay uno quien se mironea y dice, ¿por qué le ha dado a él el auto modelo 2020 y a mí me ha dejado el auto modelo 98? No, no es igual, no hay igualdad. Se está violando mi derecho, voy a impugnar. Y ahí vienen figuras de reducción o de acrecimiento, viene la figura de la colación, que lo vamos a ver más adelante. Y si no hay un cumplimiento estricto de las formalidades en el testamento otorgado, va a prevalecer la sucesión legal. Se va a hacer por medio de la sucesión legal. ¿Listo? ¿Está claro, chicos? Sí. Muy bien. Así quiero. Eso quiere decir que están atentos. El audio ha mejorado, ¿cierto? Ya no hay ningún vacío. Ya no. Sí, ya he descubierto el secreto. Es mejor que trabaje con audífonos y micrófono incorporado que trabajar así nomás. Creo que hay un vacío que se crea. Bien, chicos, estamos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Estamos a 2 minutos. No hay nada. Bien, acá vamos a parar la clase. Nos falta todavía algunos testamentos especiales que revisar, el testamento hológrafo, el testamento campesino, pero quiero que vayan entendiendo testamento por testamento lo mejor posible, chicos. Tenemos clases el día sábado. Entonces, por favor, con calma voy a ir subiendo las grabaciones también a plataforma para que puedan tener acceso. ¿Listo? Está bien, doctor, está bien. Bien, muchas gracias a todos. Suerte en su examen Gracias, doctor. y nos estamos Pero, conectando doctor. el día sábado. Chao, chao, chicos. Chao. Hasta el sábado, doctor. Chao, chao. Chao, chao.